que en la tercera hora de la teoría voy a seguirlos orientando. Y dentro de 2 semanas tenemos el examen final. En el examen final, recuerden la estructura que siempre les he mencionado. Los temas que vamos a evaluar van desde los trastornos cognitivos hasta los trastornos psicosexuales, que los vamos a trabajar como esta la siguiente semana. Además vienen las lecturas, esta es la lectura que ustedes leyeron la semana pasada para el día de hoy, y vienen casos clínicos. ¿Qué casos clínicos vamos a evaluar en el examen final? 2 tipos de casos clínicos. Vamos a evaluar TCA, trastorno de conducta alimentaria. En el examen final, voy a colocar acá para que no. En el examen de casos clínicos, vamos a evaluar, puede venir alguno de estos casos de trastorno obsesivo compulsivo, del síndrome ansioso, cualquiera de sus 3 variantes, del síndrome depresivo, cualquiera de sus 3 variantes, del trastorno de estrés postraumático, asumiendo que el trastorno de estrés postraumático es el hermano mayor del trastorno de estrés agudo, y el trastorno de síntomas somáticos, anteriormente llamado paciente somatomotor. Aquí, como lo vamos a decir el día de hoy, si bien es cierto, hay 3 tipos, que es hipocondría, el dolor crónico y el trastorno dismórfico corporal. Muy importante es que nos quedemos solamente en el TSS, o sea, saber que ese paciente es un paciente con trastorno de síntomas somáticos y no sea un paciente con una enfermedad orgánica, ¿ya? Y en el examen final tiene la estructura parecida al examen parcial. Viene el marco teórico en otras palabras son los PPTs. En el PPT, los PPTs que mencionábamos, que adjuntamos, están el 95% de la información. El otro 5% de la información está en las lecturas, que va desde la semana 8 hasta lo que hagamos en la semana 15, y también vienen casos clínicos. Pero los casos clínicos que vienen aquí no son los que he mencionado anteriormente. Los casos clínicos que vamos a evaluar es algún tipo de trastorno de conducta alimentaria, sobre eso es la lectura que leyeron la semana pasada, y los trastornos psicosexuales, ¿ya? Que ahí hay varios, hay como 8. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Ya? Esa es la estructura que vamos a utilizar para el examen. Así es que desde ahora, doctores, como siempre en el curso hemos ido repasando las lecturas, hoy día también voy a hacer lo mismo, pero ya queda responsabilidad de ustedes que lean la lectura, porque en el examen no se le dice evaluación de lecturas, no, de frente se envía una pregunta y usted dice, ¿y esta pregunta de dónde salió? Salió de las lecturas. ¿Ya? O sea, no vamos a colocar el nombre evaluación de lectura, sino la pregunta. Por ejemplo, una pregunta interesante de esta lectura hablaba de las conductas de riesgo, ¿no? El CAR, conductas alimentarias de riesgo, ¿no? Y luego hablaba del índice de masa corporal. Entonces, por ejemplo, vemos aquí un resultado que me parece interesante, ustedes ya lo observaron, seguro cuando han leído, y vamos a analizarlo, porque de ahí sale una buena información. Bien. En lo que vamos a leer este párrafo, que ustedes están viendo después de discusión, ¿no? de resultados. Bien, hay una tabla anterior, se observa que el índice de masa corporal de las mujeres jóvenes fue mayor que el de las adolescentes, ¿no? Considerando el estatus de peso, se encontró que el porcentaje de mujeres, ¿no? Porque hay 2 grupos, mujeres jóvenes y adolescentes, ¿no? Se encontró que el porcentaje de mujeres con bajo peso fue mayor en el grupo de adolescentes en comparación con el grupo de jóvenes. El exceso de peso, sobrepeso o obesidad, fue mayor en este último grupo. Asimismo, 11,4 y 6,6% de las mujeres de ambos grupos, respectivamente, presentaron conductas alimentarias de riesgo.
Es decir, sin decir que hay un trastorno restrictivo. ¿Cómo conocen ustedes al trastorno restrictivo? ¿Con qué nombre? Anorexia. ¿Y el trastorno compensatorio? Bulimia. Y esos son los únicos dos trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad? No, doctor, son tres. Y el trastorno de atracones. Ya están anotando, ya están memorizando. Analizar los tipos de conductas, o sea, conductas alimentarias de riesgo, se presentó un comportamiento diferencial de acuerdo con el grupo etario, es decir, de acuerdo con el grupo de edad. Para las adolescentes, las conductas alimentarias de riesgo de mayor frecuencia fue el conteo de calorías. ¿Cómo se llama ese trastorno de conducta alimentaria no especificado? No es vigorexia, es la otra. La ortorexia. Ya, ahí está. Estamos repasando, doctores, ya estamos repasando. Aprovechen, estén atentos, anoten, ¿no? Seguida de las dietas restrictivas. Mientras que en las jóvenes, las conductas con mayor frecuencia fueron las dietas restrictivas, seguidas de evitar alimentos con azúcar. Respecto a la insatisfacción corporal, aproximadamente la quinta parte de ambas muestras la presentó. Quiere decir, doctores, nuevamente, que el problema del trastorno de conducta alimentaria es un conflicto entre la constitución física, la silueta, cómo percibe la silueta y el peso, el peso corporal. Ese conflicto, ¿cómo intenta resolverlo la persona? Con la comida, o sea, con la restricción de la ingesta o con la devolución de la misma. Entonces, el tema de insatisfacción corporal está muy asociada con las conductas alimentarias de riesgo. Repito, más no puedo repetir porque si no ya... Una quinta parte, es decir, perdón, la insatisfacción corporal, por lo menos en la quinta parte de las mujeres, tanto adolescentes como jóvenes, se tradujo en conductas alimentarias de riesgo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los criterios que explican, los tres criterios que explican los trastornos restrictivos de la conducta alimentaria? La conducta alimentaria, la TCA, tiene dos tipos, restrictivos y compensatorios. Los restrictivos, los trastornos restrictivos tienen tres características. ¿Cuáles son, según el manual? Que en realidad son cuatro. Lo leímos en la clase pasada. Primero, lo que ustedes suponen, doctores, que el peso corporal es significativamente inferior al mínimo establecido, ¿ya? Y en segundo lugar, que la persona tiene necesidad de comer, o sea, la persona tiene apetito. Si no hubiera apetito, ¿ya? Eso sería probablemente una anorexia nada más, pero no sería una anorexia nerviosa. El segundo criterio, ahí están los dos, ¿no? El peso y el apetito, ¿no? El segundo criterio es que la persona tiene miedo a engordar o a ganar peso, que no es lo mismo. Algunos dicen, no, es lo mismo. No es lo mismo, doctores, porque el engordar tiene relación con la percepción objetiva, ¿no? Y visual muchas veces. En cambio, el subir de peso es objetivo, lo hace la persona cuando se pesa a menudo. Y el último criterio de los trastornos restrictivos tiene que ver con una alteración cognitiva. ¿Qué significa? Que la percepción es interpretación de la información que nos envían los sentidos, resulta, o la resultante es una imagen de estar gordo o gorda, ¿no? Ahí está. Esas son las cuatro características, según el manual de DSM-5. Ahora, ¿cuáles son las dos grandes características de los trastornos de conducta alimentaria de tipo compensatorios? Los dos grandes, lo que distingue y lo diferencia de los trastornos restrictivos. Primero, el atracón y luego la conducta compensatoria, ¿ya? Y el atracón tiene dos fases. ¿Cuáles eran esas dos fases o esos dos criterios del atracón? Que la persona no se puede como que
autolimitar. Siempre sí. Pérdida de control de la ingesta 1. Y la falta de control sobre lo que ingiere. Y la cantidad de alimentos consumidos en un lapso de 2 horas, que es significativamente mayor al que otras personas podrían consumir. ¿Ya? ¿Y en qué consiste la compensación? Compensamientos denominados como el vómito. Vómito autoprovocado 1, ejercicio excesivo 2, Tomar fármacos. el uso incorrecto de laxantes y el ayuno prolongado. O sea, estas son 4. ¿Ya? Bien, pero además nos dice el DSM-5 que estas conductas compensatorias tienen que darse una vez a la semana durante 3 meses. ¿Ya? Ese criterio no está en las conductas restrictivas. La conducta restrictiva tiene una palabra clave, el miedo a engordar. En el otro comportamiento hay un deterioro significativo, pero el temor no es tanto como el acto de devolver, o sea, el esfuerzo es la conducta compensatoria. Y finalmente tenemos el trastorno por atracón, donde solamente se dan los primeros criterios, pero del trastorno compensatorio, pero además deben haber 2 de 5 síntomas. Una de ellos es comer rápido, ¿no? Excesivamente rápido. 2, lo más frecuente, que el paciente evita comer en compañía de otras personas para que no vean la velocidad con la cual está comiendo. ¿Ya? Bien, doctores, ese ha sido el repaso. Entonces no se olviden que nuevamente los trastornos de conducta alimentaria están asociados con la insatisfacción corporal. Doctor, entonces el trastorno por atracón vendría a ser sin compensación. ¿Cómo está, doctora? Tendría que ser Sin compensación, no hay una conducta compensatoria. en el trastorno de atracón, solamente es atracón. Claro, no hay compensación. Muy bien. ¿Listo? Puedo borrar, ¿verdad? Lo que he notado aquí. Ya, voy a encender la luz porque voy a trabajar un poquito en pizarra. El compensatorio por atracón, las características de la ¿Compensatorio para atracón? el trastorno compensatorio y la parte de que tiene como característica el atracón. Ya. Pero va a tener mucha ingesta y hay una reducción de tiempo. O sea, Claro, en la cantidad de alimentos que la persona consume es significativamente mayor al que otra persona lo puede hacer en el lapso de 2 horas. Adelante, doctor. Muy bien. Ya hicimos el repaso. Doctores, cuando comenzamos la clase, el curso, hicimos varias preguntas, ¿no? Y son preguntas que me gustaría que antes que termine el curso siempre la tengan anotada o la repitan, porque conversando con algunos profesores piensan que esas frases o esas preguntas son claves para entender algunos síntomas que no están en las guías, como enfermedad orgánica. Una pregunta fue si el médico trabaja con enfermos o enfermedades. Y respondimos esa pregunta mostrándoles un video donde el doctor House atiende a un adolescente con una malformación en el rostro. Y House ingresa a la habitación y le dice al paciente, que está en compañía de su padre, que siga tomando sus esteroides y que esa indicación la refuerza la jefa del departamento. Y el papá le dice, ¿y por qué no la cirugía? Porque hay otro médico que ha recomendado la cirugía. Y House dice, pero esa cirugía es innecesaria, no la necesita. Y el paciente responde que sí la necesita porque él se ha dado cuenta que no lo tratan igual que otras personas. Incluso su mismo padre, que estaba al costado, le dice
tú me sobreproteges, ¿no? Incluso no me corriges cuando estoy mal, quiero ser normal. Entonces House escucha al paciente y se da cuenta que aparte del protocolo biológico, hay algo que le llama la atención. Es lo que dice la persona, lo que siente, cómo piensa y cómo lo transmite. Esa es la diferencia entre trabajar con enfermedades y trabajar con enfermos. Y aún así, cuando un paciente, por ejemplo, el enfermo es un paciente, nosotros le llamamos paciente, ¿no? Que muchos son impacientes, por supuesto. Esos pacientes son personas, y cuando hablamos de personas estamos hablando de la personalidad, ¿se acuerdan? ¿Qué es la personalidad? Es el conjunto de procesos mentales, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de tomar decisiones y la forma de socializarse con otras personas. Pero el paciente es una persona que tiene una enfermedad. ¿Qué hacen los médicos? Porque este curso está dedicado a ustedes, los médicos. Cuando el médico le dice, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer con quién o con qué, con la enfermedad. Pero sí nos queda una persona. Por eso que el día de hoy vamos a hablar de la variable psicológica en los pacientes crónicos terminales. ¿Qué hacemos con esos pacientes que están desahuciados? Y vamos a ver las investigaciones y se van a sorprender con dos investigaciones que dieron luz a una serie de protocolos de intervención donde los pacientes que fueron tratados solamente con quimioterapia murieron en el hospital, mientras que los pacientes que recibieron un tratamiento que atendía a la persona vivieron 2 meses más y murieron en sus casas con sus familiares. Good morning. Comenzamos entonces. Bien, al término de la clase, yo les pongo acá como un reto, ¿no? Ustedes deben diferenciar cuándo están frente a un paciente crónico, cuándo están frente a un paciente terminal y cuándo le decimos al paciente que es incurable. Bien, ahora sí, vamos a ver esta escena. Doctorita, si me puede ayudar a apagar la luz ahí. Pensar. No estás acostumbrada a pensar. Cuando tienes un hijo a los 17 años con el único hombre al que has besado en tu vida y luego otro a los 19 con el mismo hombre y además vives en un remolque en el jardín de tu madre y tu padre lleva 10 años en la cárcel, no tienes tiempo de pensar. Cosas que hacer. Decir a mis... ¿Qué les hace pensar este título? Mi vida sin mí. Mi vida sin mí. A ver, ¿quién quisiera comentar su idea? ¿Cómo entienden este título? Mi vida sin mí. Son términos, doctores, que nos exigen una abstracción, ¿verdad? A veces estamos muy pendientes de lo que dicen las guías, pero estos son los momentos en que hay que escuchar al paciente, hay que interesarse más. Por ejemplo, el día de hoy vamos a demostrar que no existe la muerte. La muerte es una creación mental y que llena de angustia a las personas.
El día en que todos pensemos qué es lo que realmente es la vida, vamos a tener quizás menos miedo a morir, ¿no? Porque, por ejemplo, el nacer no es un verbo, ¿no? El nacer es una acción, es parte de un proceso. En cambio, la muerte sí está asociada a una persona. Entonces, Anne, la paciente que vimos aquí, es una adulta temprana con 23 años, 2 hijas, 23 años, 2 hijas, un padre que está preso, la mamá tiene problemas mentales y un esposo que está subempleado, y con esas condiciones recibe una noticia, la noticia de tener cáncer. ¿Y qué hace la persona? ¿No? Se abandona, ¿no? Hace una lista de cosas que le gustaría hacer antes de dejar, ¿no? la vida. Bien, el día de hoy entonces vamos a ver qué repercusión tiene trabajar con los pacientes crónicos terminales. Bien, hablemos de algunos datos que nos va a ayudar a situar el tema. Por ejemplo, en el país de Canadá, 2 de cada 5 personas desarrollan cáncer en su vida, 2 de 5, o sea, aproximadamente el 40% y un poco más, ¿no? Pero la esperanza de sobrevida es de 5 años para un 63% de todos los tipos de cáncer. Es lo mismo esperanza de vida que sobrevida. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de calidad de vida, ¿no? Para evitar enfermedades crónicas no transmisibles, pero cuando trabajamos con un paciente que tiene un diagnóstico terminal, ya no podemos hablar de calidad de vida, sino de calidad de sobrevida. ¿Por qué la vida está amenazada? ¿Ya? ¿Por qué este dato es importante? 63% de personas viven aproximadamente 5 años. ¿Será mucho o será poco? En el año 2015, este fue un estudio comparativo respecto de los cuidados paliativos que recibe la persona, que es otra palabra clave que vamos a ver el día de hoy, explicaba o sustentaba que Canadá era o fue uno de los mejores países para morir en el mundo. ¿Ya? Es decir, los cuidados paliativos ayudaban a que la esperanza de sobrevida sea mayor, ¿ya? En aproximadamente 63% de las personas. Por lo tanto, doctores, cuando hablamos del paciente terminal, tenemos que tener mucho cuidado de encontrar 4 características. ¿Ya? ¿A qué le denominamos un paciente terminal? Primero, que no he encontrado una información de alguna, digamos, institución representativa, pero sí encontré que la Sociedad Española de Cuidados Paliativos es un término que vamos a trabajar el día de hoy, considera a la enfermedad terminal con 4 características. La primera de ellas es que la enfermedad está avanzada y no responde a ningún tratamiento. Es decir, para que sea denominado un paciente como terminal, es un paciente cuyo plan de tratamiento no ha tenido éxito porque la enfermedad ha ido en progreso, a pesar que existen tratamientos que se han empleado. Entonces, el tema de la enfermedad avanzada es un criterio a tener en cuenta. Es avanzada y progresiva. ¿Qué significa? Que no se detiene, aun cuando ha experimentado tratamientos activos. La segunda característica es que el pronóstico de vida es breve, que generalmente es lo que se asocia a los pacientes terminales con el tiempo de vida. ¿Ya? ¿A qué le llamamos pronóstico de vida breve? A 6 meses en un 90% de casos. O sea, hay un 90% de probabilidad que el paciente viva 6 meses. Entonces, el segundo criterio es que la vida está amenazada, es decir, que el paciente es grave. Se denomina paciente grave a los pacientes que ven amenazada su vida, ¿no? En tercer lugar, que la sintomatología es muy intensa. Por ejemplo, la presencia de dolor. Por ello que antiguamente a los pacientes, aquí he colocado la palabra paciente, se le denominaba dolientes.
porque el dolor era la máxima sintomatología que el paciente quería evitar. Y también vamos a ver el día de hoy que ese miedo a tener dolor lleva a que algunos pacientes pidan la interrupción de la vida. En cambio, cuando el paciente admite que lo que sigue más adelante ya es conocido, es decir, va a ver el progreso de su enfermedad, la angustia por morir disminuye. Es más, tanto disminuye que los pacientes pueden organizar su funeral, ¿no? Y determinar qué es lo que quiere que diga su epitafio, ¿no? Lo que se dice en la lápida del difunto. Y finalmente, lo más importante a nivel psicológico, porque este tema se está tratando en un curso de psicología aplicada a la medicina, es que esta situación de deterioro progresivo va a generar un impacto emocional en el enfermo, un impacto emocional que muchas veces puede ser preocupante, es decir, se anticipa a lo que pueda suceder. Por ejemplo, ¿qué es lo que piensa un paciente cuando le dicen que tiene cáncer? Lo primero que podría pensar es que va a morir, ¿no? Y entonces esa idea, miren cómo el pensamiento, que es lo que hemos dicho durante todo el curso, cómo los pensamientos generan emociones. Pero no solamente el impacto es con el enfermo, sino con la familia. Es más, el mismo equipo terapéutico, o sea, los médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera, también padecen lo que el paciente pueda estar afrontando. En esta imagen, que es en realidad una imagen de una pintura de Pablo Picasso, nos damos cuenta que hay un paciente, hay un doliente, ¿no? Y está postrado en una cama. Es más, si ustedes ven en sus aplicativos, en sus dispositivos, el color de la mano de esta paciente, parece ser una paciente femenina, el color cenizo nos habla pues de una característica de las enfermedades terminales, ¿no? Y tiene al costado un médico que está acompañando. Por eso que todos los pacientes terminales son merecedores de compañía, doctores. Es decir, ya no hay mucho que hacer con la enfermedad, pero sí podemos acompañar. Y el acompañar significa tener compasión. Una de los términos que escuché cuando hace unos meses hubo una reunión de todos los profesores de la carrera de medicina para ver el plan de estudios que vienen adelante. Muchos médicos, vamos a llamar con mucho tiempo de servicio, hablaban de tener compasión, hacer que los alumnos despierten y no pierdan luego la capacidad de acompañar y de observar el dolor. Entonces, el acompañamiento y el tener compasión con el paciente es lo que se llama posteriormente los cuidados paliativos, que era el concepto que habían mostrado. Entonces, además de tener al médico de cabecera, antes se le llamaba médico de cabecera, porque es un médico que acompaña, siempre está a esta altura del paciente, ¿no? Y no solamente está viendo signos vitales, sino la misma presencia del médico genera tranquilidad en los pacientes, ¿no? Si ustedes han estudiado este efecto de la bata blanca, no sé si en algún momento les ha llamado la atención, ¿no? Tiene un impacto emocional. Es más, hay pacientes que dicen que sus síntomas disminuyen cuando el médico está presente, ¿no? También he visto un artículo del impacto que tienen los pacientes cuando llevan el scrap negro y el scrap azul. Me da miedo cuando es negro, porque es una percepción, ¿no? Sí, bueno, miren, cómo la percepción, esa es interpretación de la información, ¿no? Bien, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los 4 criterios, doctores, para llamar a un paciente terminal? Muy bien, que tenga un diagnóstico de una enfermedad que es avanzada. ¿Qué significa avanzada? Ya lleva un tiempo y la intensidad y la progresión de los síntomas se mantienen. 1, 2. Que el paciente presenta Ya.
que el paciente tenga dolor, tenga sintomatología evidente. 3, lo más Su importante, pronóstico de vida. el pronóstico de vida, ¿no? 6 meses para el 90%, para una probabilidad de 90% que viva 6 meses. Y finalmente, que haya un impacto emocional. ¿Ya? Bien. Y además, doctores, aquí, por ejemplo, en el otro lado, vemos a una persona que está sosteniendo a una niña que podría ser la hija, ¿no? Entonces, el impacto emocional no solamente es para la familia, para el paciente, sino también es para la familia. Es más, como lo vamos a ver, el sufrimiento, el sufrimiento es la reflexión del dolor, porque el dolor es innegable, ¿no? Pero el sufrimiento sí es opcional. Uno de los puntos que seguro debo haber mencionado en el curso, estoy en duda, por eso que se lo planteo de esa manera, es que el síntoma, ¿se acuerdan?, tiene un significado en la vida de las personas. Y en los pacientes somatomorfos, antes se pensaba que el paciente inventa los síntomas. Ustedes han aprendido en el curso que no es que inventan los síntomas, sino que el síntoma tiene un sentido en la vida de la persona. ¿Ya? Entonces, el dolor es un síntoma. Pero, ¿qué hacen las personas con el síntoma? Pueden hacer dos cosas. Una de ellas es pensar que van a tener dolor y por lo tanto quieren evitarlo. Y el segundo, lo padecen, pero quieren hacer algo con el síntoma. Es decir, cuando una persona tiene dolor, eso es innegable. Pero lo que va a hacer con el dolor, eso es opcional. Hay personas que deciden no sufrir. Por eso que las personas que tienen, digamos, han pasado por terapia, dicen, elijo ver la vida de esta manera, ¿no? Antes lo veía de esta manera, pero ahora yo elijo verla de esta manera y son más felices, ¿no? Entonces, ahora que vienen los exámenes, ¿no? ¿Desde qué ángulo ve usted los exámenes? ¿Cómo quiere verlos? ¿Cómo elige? ¿No? ¿Lo quiere ver como un castigo? ¿Lo quiere ver como una amenaza? ¿O lo quiere ver como un reto? ¿Ya? Entonces, por lo menos, sepan que el dolor, o sea, no sé, pues el dolor académico ustedes lo pueden describir, pero lo que buscamos los profesores es, y en el curso, y esto es un agradecimiento anticipado, hemos trabajado durante 15 semanas para que ustedes se vayan a su siguiente curso. No es dictar la clase y a ver quién aprende, quién no, sino que estamos pendientes de quién entiende, quién no entiende, etc. Esa era una reflexión del curso. Bien. Ahora, ya sabemos responder a la pregunta, ¿cuáles son las condiciones para denominar un paciente como terminal? ¿Listo? Bien. Ahora viene la segunda parte. Cuando usted está frente a un paciente que está interesado en conocer la causa de sus síntomas, usted le va a dar un diagnóstico. Muy bien. El 90% de los pacientes es adherente al tratamiento cuando sabe que su enfermedad es o grave, o es incurable, o es terminal. Pero no se lo decimos. Y ahí está el primer problema, porque los pacientes sufren porque no tienen información. Los pacientes o las personas tenemos miedo a la muerte porque no sabemos lo que va a suceder. Y ya saben ustedes que cuando no hay información, la mente busca tener una respuesta anticipada y no siempre coincide. Si en este momento le preguntamos, ¿usted en qué porcentaje de confianza, cuál es su nivel de confianza frente a aprobar todos sus exámenes finales? Sí. De 0 a 100%. ¿Ya? La primera respuesta que ustedes van a dar es una respuesta cultural. ¿Qué significa? A ver, yo pocas veces he escuchado a un estudiante cuando están conversando, pero a veces, como soy medio paranoide, estoy escucho, ¿no? Lo que las personas conversan, así. No me meto, obviamente, pero llega a mis oídos esa información. Oye, ¿has estudiado? Más o menos. Pero la persona sí estudió. ¿Por qué le dice más o menos? Porque tenemos un prejuicio.
¿Qué pasa si le digo que estudié bastante y luego jalo? Me voy a quedar mal. Ya. Entonces, ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Siempre cuando se le da un diagnóstico a un paciente, debemos decirle qué características tiene su enfermedad. Ya, comencemos. Salud. Lo primero es que un paciente grave, doctores, como lo vimos en la diapositiva anterior, un paciente grave es un paciente que ve amenazada su vida. Por ejemplo, un paciente terminal ya, va a vivir por lo menos 6 meses, va a tener un 90% de probabilidad de vivir 6 meses. Entonces, el criterio de gravedad es el criterio de amenaza potencial de la vida. Por ejemplo, un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos es un paciente grave. Un paciente que está en una unidad de cuidados intermedios es grave. Ya no, por lo menos disminuye la probabilidad de gravedad. Entonces, gravedad es sinónimo de amenaza a la vida. ¿Ya? Ahora, los pacientes terminales, por lo general, son pacientes graves. Esa es su denominación. ¿No? 90% de probabilidad que vivan 6 meses. Pero no todo paciente grave es un paciente terminal. Es decir, un paciente que sufrió un traumatismo encefalocraneado producto de un accidente y está en una unidad de cuidados intensivos, no es un paciente terminal, es un paciente grave. ¿Entienden? ¿Sí? Entre paciente grave y paciente terminal. Ahora, ¿qué hacemos con los pacientes que son incurables? Los pacientes incurables pueden ser pacientes a la larga terminales, pero quizás no sean pacientes graves. Por ejemplo, miren, hay pacientes terminales, o sea, pacientes con cáncer y con un grado avanzado, que ingresan a una unidad de cuidados intensivos y luego compensan y siguen trabajando. ¿Ya? En cambio, cuando hablamos de incurabilidad, estamos hablando de que la enfermedad tiene un diagnóstico y que la enfermedad va a mantenerse con cierto grado de progresividad, pero no es sinónimo de terminal. Por ejemplo, un paciente con hipertensión arterial es un paciente incurable. Un paciente diabético es incurable. Pero no es un paciente terminal porque sí existen tratamientos que han dado, digamos, sentido a manejar la sintomatología. Pero ¿qué sucede? Que cuando usted le dice a un paciente hipertenso que va a tomar sus medicinas y que esto es necesario para que no tenga consecuencias, ¿qué sucede si ese paciente con hipertensión arterial no tiene síntomas? Es asintomático. ¿Ustedes creen que se va a cuidar? ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted no le dijo que era incurable. En cambio, cuando usted le dice a un paciente hipertenso que es incurable, el paciente se va a cuidar. Pero no es sinónimo de que va a estar grave, ni tampoco es terminal. Entonces, pregunta de examen, cuando usted le entrega el diagnóstico a un paciente con enfermedad de Parkinson, ¿qué le debe decir? ¿Solamente que su enfermedad es neurodegenerativa o le va a decir que su enfermedad es incurable, es terminal o es grave? ¿Qué sería el Parkinson? Ya, es una enfermedad incurable. Doctor, ¿me voy a morir? ¿Usted qué le dice? Ya, porque usted no es un paciente terminal. Y doctor, entonces, ¿cuánto es la esperanza de vida? Ya, ahí, por eso que es importante diferenciar a un paciente incurable, a un paciente terminal y a un paciente grave. Cuando tenemos a un paciente grave, estamos aquí, ¿no? Si es un paciente que está conectado a un respirador mecánico, no sé, probablemente su nivel de conciencia, es decir, de darse cuenta, deba ser mínimo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que sufren? Son los familiares que están alrededor. Entonces, los cuidados psicológicos no solamente son para el paciente, sino también para la familia. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Seguimos. Cuando usted trabaja, y esto es lo que me pide el sílabo, cuando usted trabaja con pacientes, tiene que diferenciarlos en 4 tipos de pacientes. Y uno de ellos ya lo trabajamos en el curso. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad orgánica y una enfermedad funcional?
Primero, ¿cuáles son las semejanzas antes? Para razonar un poquito. Generan signos y síntomas diferentes. Excelente, muy bien. Las dos enfermedades generan signos y síntomas. Aun cuando en las enfermedades funcionales, ¿qué es lo que más se observa? ¿Signos o síntomas? Eso era más Síntomas, correcto. Estamos razonando. Ahora, estos signos y síntomas se manifiestan corporalmente, ¿verdadero o falso? Al tener causas fisiológicas, sí. Excelente, claro, se manifiestan en el cuerpo. ¿Y cómo se manifiestan? A través de respuestas fisiológicas. ¿Cómo es una respuesta fisiológica? Dolor, malestar, incomodidad, picazón, no sé, adormecimiento. Por ello que las personas, los pacientes con trastorno de síntomas somáticos van al médico porque tienen esta secuencia. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la etiología. O sea, las enfermedades orgánicas están causadas por virus, por bacterias, por contaminación y por problemas, ¿cómo le llaman ustedes cuando es el cáncer? Problemas Neoplásico. sí, oncológico, neoplásico, pero la causa. Mutaciones, excelente, doctor Estrella. En cambio, las enfermedades funcionales, antiguamente, ¿cómo se le llamaba? Idiopática. ¿Qué significa idiopático? Claro, no tienen un origen conocido, pero ¿origen conocido de qué tipo? Un origen biológico conocido, pero sí tiene una causa psicológica. ¿Ya la conocen ustedes? Son dos. A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los mecanismos que explican que no? Uno de ellos sí es fisiológico, sí es biológico, digamos, y el segundo sí es de tipo, vamos a llamarle ambiental. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Antes decíamos, antiguamente, voy a subir. Yo estoy repitiendo lo que ya dije porque sí me acuerdo haberlo mencionado. Que antes, antiguamente se pensaba que la única vía que unía las vísceras con el sistema nervioso estaba relacionado con una información de control. El sistema nervioso controlaba las vísceras. Voy a poner acá las vísceras por no hablar de órganos. Entonces, el sistema nervioso tenía inervación en las vísceras y esta inervación generaba que cuando una persona, por ejemplo, tenía un problema para dormir, era sedado y por lo tanto sus funciones disminuían y había una percepción de relax. Pero la nueva teoría de la neurociencia dice más bien que las vísceras son las que moldean el cerebro, creando un mapa interno. O sea, un mapa interno, yo me imagino que es como una impresora en 4D. No sé si ustedes han visto, si tienen en casa o han visto una impresora 4D. Ya, lo veo ahorita me acabo de acordar porque mi hijo es ingeniero y a veces todo el día está sonando la impresora y yo me despierto, pues no, está sonando pensando que se ha olvidado. No, y es que está, como es la ingeniería mecatrónica, tiene que construir los robots, esas piezas, como en un lapso de 15 horas se va estructurando un formato. Un día a mi esposa por el Día de la Madre le hizo un Pikachu, ¿no? Que demoró, pues creo que comenzó el jueves y terminó el sábado, una cosa así. Entonces yo iba viendo cómo se moldeaba, pues de vez en rato llegaba de la consulta, el consultorio, de la clase y veía cómo el Pikachu ya estaba creciendo, ya estaba en formato. Entonces yo me decía, ya es, así le voy a explicar a los alumnos, que así se va formando el mapa interno, ¿no? Con información que la persona siente corporalmente y al final va teniendo una idea de cómo es lo que le sucede. ¿Y cuál es el nervio que envía información de las vísceras al sistema nervioso? El nervio vago. Por lo tanto, un paciente con TSS, ¿qué es paciente TSS? Trastorno somático, paciente con síntomas somáticos, es un paciente que tiene una percepción de este mapa interno.
Por lo tanto, su cerebro siempre le dice, cada vez que le preguntan ¿cómo estás? Estoy mal. Y como es hiperconsultante, tiene que recordar cada vez todo ese mapa. Entonces se va creando un mapa, ya pues se va reforzando. Y en segundo lugar, que los síntomas, ¿se acuerdan de la familia que tenía 4 miembros y uno de ellos se enfermaba? ¿No? Estas barreras de comunicación desaparecían, porque el síntoma, que es la enfermedad, hacían que todos se preocupen por la persona, ¿no? Acá está, todos se preocupen por la persona, pero en realidad no se están preocupando por la persona sana, se están preocupando por la persona con el síntoma. Entonces finalmente el síntoma se ve reforzado. Entonces no es que el paciente se le ocurra estar enfermo, como dicen los familiares, sino que el síntoma tiene un sentido. Y en la terapia, en la psicoterapia, es descubrir cuál es el síntoma que tiene, perdón, cuál es el sentido que tiene el síntoma. Esa es la base de la psicoterapia. Pero no descubrirla usted como el psicólogo, sino hacer que la persona misma descubra. Porque cuando una persona descubre por qué llega siempre temprano, ¿no? Hablando siempre en positivo, se va a dar cuenta que, ay, mire, llego temprano, escucho el repaso, ¿no? Encima me siento bien, converso con mis compañeros, entonces fortalece el síntoma de llegar temprano. Entonces, todas nuestras conductas, cuando son típicas de nuestra persona, es porque tienen un sentido. ¿Ya? Igual que las personas que, no sé si ustedes conocen personas, dicen, préstame 50 soles y te lo devuelvo después, ¿no? Cuando dice, oye, ese trabajo, el lunes a primera hora te lo entrego, ¿no? Que son a veces códigos que nunca se cumplen. La pregunta es, ¿por qué siempre es característico de ella, de él o de ella? ¿Por qué es un patrón? Porque tiene un sentido. Entonces, la mejor manera de eliminar un patrón es que la persona se dé cuenta que esa conducta tiene un sentido, pero un sentido desadaptativo, que lo está haciendo sufrir, que le está haciendo perder plata, no sé, pues todo lo negativo, ¿no? Así es que, doctores, se llevan ustedes ese mensaje. Cuando en algún momento alguien les pregunta, oye, ¿por qué esta persona es así? ¿No? Primero la pregunta es, ¿qué es así? O sea, ¿qué es lo que te llama la atención a esa conducta? Usted le dice, esa conducta debe tenerle un sentido en su vida. Por eso que esa conducta es frecuente. ¿Ya? Bien, entonces, doctores, después de haber hecho ese recordaris, vamos a ver que las enfermedades agudas, esta es la primera clasificación. La segunda es la clasificación en diferencia entre enfermedad aguda y enfermedad crónica. Rápidamente, las enfermedades agudas son enfermedades que dan síntomas en un corto tiempo y generalmente son transmisibles e infecciosas. ¿Ya? En cambio, las enfermedades crónicas no son transmisibles. Por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, y hay otra enfermedad que me han comentado los médicos que también puede catalogarse como enfermedades funcionales. Su origen no está en el virus ni en la bacteria, sino está en los estilos de vida. ¿Qué es estilo de vida? ¿No? Es un término bien abstracto a veces, ¿no? Estilo de vida tiene que ver, por ejemplo, con las conductas, con el control del estrés, pero también tiene que ver con la alimentación. ¿Ya? Y además se le ha agregado otro término que tiene que ver con la farmacoterapia. ¿Por qué con la farmacoterapia? Porque cuando se diagnostica una hipertensión arterial o una diabetes, el profesional no solamente va a regular el funcionamiento desde el punto de vista de la sustancia, sino que tiene que controlar la dieta y tiene que hacer que la persona modifique su forma de actuar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que más piden los estudiantes de medicina es tiempo para dormir, ¿cierto? Ya, correcto. Y después para comer. Entonces, ¿cómo serán sus estilos de vida, digamos, nocturnos? ¿Están despiertos y siguen comiendo o siguen teniendo la luz prendida y a veces se quedan dormidos con la luz encendida
Y eso genera que no haya melatonina, y cuando no hay melatonina la información no te queda durante largo plazo, solamente te queda para el examen y tú tranquilo porque ya respondiste en el examen. Pero luego viene el examen nacional de medicina y tú quieres tener cosas más grandes y como no ha habido ese hábito, entonces tenemos que manejar esas conductas, ¿ya? La conducta de dormir está muy relacionada con lo emocional. Y ustedes saben que cuando una persona tiene un problema emocional, tiene bajo rendimiento cognitivo. Así es que comiencen ustedes, doctores, a entrenarse, digamos, permanentemente, estudiar en grupo y no esperar a última hora. ¿Ya? Eso es un mensaje, bueno, muy general. Bien, ahora, ¿cuáles son las enfermedades crónicas y qué relación tiene con la muerte? Porque el día de hoy estamos hablando del fin de la vida, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí que hay 4 subgrupos de enfermedades, 4 subgrupos, y cada una de ellas tiene una característica. Vamos a pedir que lean, por favor, para que participen, ¿ya? A ver, los doctores, como siempre, llaman a los que están al final para que desde al fondo se escuche pues la voz, ¿no? A ver, doctor, que va a salir dentro de un ratito a su examen de anatopato. A ver, ¿puede ayudarme a leer el primer subgrupo? Así, de izquierda a derecha. Subgrupo 1. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, cáncer, accidentes y violencias. Responsables de las primeras causas de muerte. Gracias, doctor. Es decir, que desde el punto de vista de las enfermedades, o sea, de qué mueren las personas, mueren de estos tipos de enfermedades, doctores. Enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer, que es lo que estamos viendo el día de hoy, pero también mueren de accidentes y violencias, y por eso está en asterisco, porque no son enfermedades, pero sí es la causa de mayor mortalidad, ¿no? Responsables de las primeras causas de la muerte. Vamos a ver a su grupo 2, doctora Francesca. Su grupo 2. Enfermedad bronquial obstructiva crónica, cirrosis hepática. Y patologías específicas responsables de un número importante de muertes. Muy bien, gracias, doctor. Es decir, la segunda causa de muerte son las enfermedades bronquiales obstructivas crónicas y la cirrosis hepática. Pregunta de interés del profesor en un curso de psicología aplicada a la medicina. Desde el punto de vista de las enfermedades respiratorias, ¿qué significa esta sigla o estas iniciales? Síndrome obstructivo bronquial. ¿Es lo mismo que el asma? Actualmente le dicen asma bronquial. También. Esa es la denominación del CIE 11. Asma bronquial. Asma bronquial. Ya. ¿Y cómo podemos diferenciar los términos? Es que los síndromes comprenden una sintomatología y signos específicos. Y Ya. de acuerdo, el asma, por ejemplo, tiene las sintomatología y signos que están dentro de ese síndrome. Ya. De los síndromes bronquiales. El asma es un tipo. Ajá. Y hay otros más. El EPOC, por ejemplo. Ya, excelente. Interesante, se entiende. ¿Saben por qué les hago esa pregunta? Porque hoy día es jueves, el martes tuve una visita de supervisión en una clase igual y estaba un médico, ¿no? Entonces hice la pregunta y estaba escuchando pues a los chicos cómo respondían, parecía interesante, y escuché que él hizo la siguiente aclaración. Dijo que los síndromes obstructivos bronquiales son episódicos, o sea, son el inicio, son, como dice, el síntoma principal, pero cuando ese síndrome obstructivo crónico es ya frecuente, entonces se convierte en un asma. El asma ya es la enfermedad respiratoria instalada, ya es lo crónico y podría ser lo agudo. Así más o menos lo entendí. No sé si lo comparto con ustedes, por lo que escuché. Entonces, cuando hay problemas respiratorios y este problema hepático, entonces es responsable de la segunda causa responsable. Vamos a ver al grupo 3. Ustedes dirán, pero ¿para qué estamos llegando? ¿Por qué estamos estudiando esto? Vamos a descubrirlo entre un momento.
Muy bien, a ver, el doctor Kim Park, su grupo 3. Obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial, condiciones que a su vez son factores de riesgo para su futuro. Gracias, doctor. Quiere decir que el subgrupo 3 es lo que origina las principales causas de muerte. Ajá. ¿Y algo tendrá que ver las conductas de riesgo ahí? Vamos a ver. ¿Cuál es el subgrupo número 4? A ver, doctorita. Sí. Usted, sí. Subgrupo 4. Enfermedades mentales, osteoporosis, enfermedad musculoesquelética. Responsables de las causas importantes de morbilidad, incapacidad e invalidez. Ya, acá debe ser discapacidad, ¿ya? Yo voy a corregir el término. Este cuadro ha sido extraído, por si acaso, de este libro de psicología médica, ¿ya? Porque ustedes siempre se preguntan, ¿y esta información que nos da el profesor de dónde ha salido? ¿Ya? Acá está la información. Cuando hablamos de enfermedades mentales, que en realidad son trastornos mentales, pues yo he copiado lo que dice el libro, ¿no? ¿Por qué los trastornos mentales están dentro de esta clasificación de riesgo de muerte? ¿Por qué? Porque son discapacitantes, doctores. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente con TSS es una persona que va a generar una discapacidad psíquica en algún momento, porque como piensa que está enfermo, pero no tiene diagnóstico, siempre va a los médicos buscando un diagnóstico orgánico. Y como el médico le dice, señora, usted no tiene una enfermedad, no está estresada, no está nerviosa, entonces otra vez voy a ir a los médicos. En cambio, como ustedes han llevado el curso, ustedes le explican, señora, usted tiene un trastorno con síntomas somáticos. ¿Y qué le dicen a continuación? ¿Que es terminal? ¿Es grave? ¿Es incurable? ¿Qué le dicen? Me voy a morir. Claro. Su enfermedad es una enfermedad, digamos, su trastorno o enfermedad, como quiera mencionarle el médico, no es grave. O sea, usted no se va a morir. ¿Ya? Pero sí existe un tratamiento para llevarlo a cabo. ¿Ya? Por eso siempre se comienza mencionando ese tema. Entonces, por lo tanto, doctores, es necesario, cuando queremos nosotros evitar las causas de mortalidad, hablar de los trastornos mentales. ¿Ya? Por eso es importante. Entonces, acá viene, ya entramos al tema más fuerte del día de hoy, que son los desórdenes psicológicos en los pacientes terminales. ¿Cuáles son los 4 criterios de terminalidad? A ver, recordamos. Primero, hay una enfermedad que la enfermedad es progresiva y no obedece, no disminuye por un tratamiento conocido. 2, lo más típico, menor de 6 meses. 3, los síntomas intensos, o sea, el dolor principalmente, ¿no? Y en cuarto lugar, tiene un impacto emocional para el paciente y para sus familiares. Muy bien. Entonces, vamos a ver a nivel psicológico qué sucede con los pacientes terminales. En primer lugar, doctores, miren, muchos de estos tratamientos, muchas de estas patologías ya ustedes los conocen. Como por ejemplo, hablamos de la depresión y los trastornos de ansiedad, ¿ya? Y los trastornos obsesivo-compulsivos. Son los más frecuentes en los pacientes, ¿no? Por ejemplo, hay algunos pacientes que se enteran de su diagnóstico y comienzan a rezar, pero compulsivamente. Cada vez que viene la idea de que va a tener dolor, la persona reza, y eso hace muchas veces que la persona abandone el cuidado o el tratamiento que necesita. En vez de tomar una pastilla, la persona comienza a depender de esos comportamientos, ¿no? El trastorno de ansiedad tiene como base, ¿cuál es la emoción base de la ansiedad? El miedo. Y la emoción base de la depresión, la tristeza. Correcto. El 25% de los pacientes con enfermedad avanzada sufren una depresión clínica. No es lo mismo el síndrome depresivo que la depresión clínica, doctores. La depresión clínica es el desgaste. O sea, es una tristeza por desgaste. Tantas veces el paciente tiene que ir a hacer la quimioterapia, la radioterapia, tiene las dificultades, los síntomas secundarios propios del tratamiento. El 25% de los pacientes va a tener esta característica.
¿ya? Entonces, atender los temas de salud mental son importantes. Luego surge un síntoma que tiene un nombre que muchos le llaman filosófico, ¿no? Que es el síntoma de desesperanza. El síntoma de desesperanza es el pesimismo, ¿no? Cuando el paciente dice, ya no tengo cura. Yo he tenido casos de pacientes que le dicen a sus familiares, miren, ¿saben qué? No gasten, ¿ya? Solamente deben tratamiento para el dolor, nada más. Entonces ya no quieren ir a sus tratamientos de quimioterapia porque saben, muchas veces hay pacientes que no tienen seguro médico y eso genera un gasto. Entonces hay actitudes de pesimismo, ¿no? Y finalmente, los pacientes adultos, generalmente, tienen un rol dentro de la familia. Entonces, al igual que, por ejemplo, el adulto mayor que no tiene dinero, se siente mal y genera una serie de sintomatologías, el estar enfermo y tener una enfermedad incurable también les genera culpa, les genera una actitud más bien de descontrol, y eso hace que la persona pierda estabilidad, ¿no? Estabilidad significa que ya más bien se ve como una carga más que como una, digamos, una contribución a la familia. Por lo tanto, doctores, esos son las cuatro situaciones que explican por qué deben incluirse cuidados paliativos en la persona, aunque la enfermedad ya está avanzada. Bien, ahora vamos a explicar rápidamente qué significan los cuidados paliativos. Miren, este es un paper que habla de que cuando, mejor voy a este paper primero, ¿ya? A este de aquí. En un grupo de pacientes con cáncer hematológico, me parece que era, sí, ahí está, una neoplasia oncohematológica, se vio que un grupo de pacientes recibía quimioterapia en el hospital hasta un mes antes de su muerte, mientras que otro grupo de pacientes fue enviado a su domicilio, ¿ya?, con un tratamiento de quimioterapia regular, pero a esos pacientes se le dio terapia de soporte psicológico, o sea, terapia, digamos, para el dolor, además de terapia para evitar el sufrimiento, y esas personas vivieron 2 meses más y murieron en sus hogares. Entonces, los cuidados paliativos son aquellos cuidados que generan acompañamiento y compasión y alivian el sufrimiento. ¿Ya? ¿En qué consisten los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos tienen estas características. Primero, hay un tratamiento de analgesia. Eso es inevitable, o sea, para disminuir el dolor. En segundo lugar, se ayuda a que los pacientes sepan por qué tienen esos síntomas. Por ejemplo, el paciente debe saber por qué se le va a caer el cabello, el paciente sabe por qué tiene problemas dentales, el paciente podría saber por qué le salen boqueras o aftas o algún problema en la piel. Por eso se ayuda a que el paciente terminal tenga interacción con otros profesionales, ¿no? Y aquí viene la parte más psicológica. Todo tratamiento de cuidados paliativos debe atender necesidades emocionales. Así es que cuando ustedes vean un paciente oncológico, es un paciente que debe tener tratamiento de analgesia y tratamiento psicológico, porque el tratamiento psicológico es acompañamiento y básicamente, ¿no?, combatir lo que nosotros llamamos aquí, que es el sufrimiento. Miren, cuando un paciente comprende que lo que viene es inevitable, disminuye su miedo. ¿Y cómo se da cuenta que comprende lo inevitable? Cuando comprende, significa que tiene información. Y cuando la persona sabe qué es lo que va a sentir y qué es lo que va a pasar con su cuerpo, entonces el miedo disminuye. Y cuando el miedo disminuye, no aparecen ideas, doctores. Las ideas de sufrimiento vienen porque no tiene información. Entonces, cuando hablo de sufrimiento, y acá viene la parte, una parte más, digamos, un poquito difícil de comprender a veces, ¿no? ¿Qué es el sufrimiento? Lo voy a explicar con un ejemplo, ¿no? Esto fue pues mucho antes de la pandemia,
el doctor Manuel Rosenberg, que creo que sigue siendo rector de la universidad, era decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y me dijo, en ese tiempo estaba en la Dirección de Bienestar Estudiantil acá en la universidad, y me dice, Percy, no sé por qué de 10 estudiantes que ingresan a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, ¿ya? 9 quieren trabajar con animales menores, o sea, lo que llamamos mascotas, y 1 con animales mayores, ¿ya? O sea, res, vacas, caballos, etc. ¿Y por qué le llamaba la atención? Porque la inversión que estaban haciendo en tecnología era 50-50, y porque el doctor era zootecnista, ¿no? También, ¿ya? Entonces, y le digo, ¿en qué lo puedo ayudar, doctor? Descubre, me dijo, y orienta a los chicos por qué vienen por esta causa. Allá, bueno. Entonces entré a un salón, más o menos estaba lleno, el primer ciclo, ¿no? Y lo primero que hice es preguntarle, levante la mano, ¿quiénes se imaginan trabajando con animales menores, perros, gatos, etc.? La mayoría, por ahí 1, ¿no? 2 de repente, que no levantaron la mano. Y les pregunté por qué. Y la mayoría me dijo que querían aliviar el sufrimiento de las mascotas. Entonces les dije, o sea, no les dije inmediatamente esto, pero en mi mente dice, les voy a decir que los animales no sufren, doctores. ¿Cómo es eso que no sufren? Ya, comencemos. Cuando una persona es atropellada por un carro, siente dolor. Y luego del tratamiento de recuperación, la persona se va a preguntar ¿por qué no crucé por el puente peatonal de Sucre? ¿No? ¿Por qué quise pasar por debajo? Cuando un animalito, disculpen, parece un mono, quiere cruzar, o sea, sufre un accidente, también tiene dolor. Pero en la recuperación se preguntará, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué no se puede preguntar? Porque no tiene la estructura cortical que tenemos nosotros, que nos hace pensar sobre lo que ha sucedido. Por lo tanto, los animales no sufren, doctores. ¿Por qué no se cuestionan? Porque no tienen la estructura. Porque el sufrimiento, ¿qué es? Es la reflexión del dolor. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué no hice A? ¿Por qué no hice B? En la reflexión del dolor, ese es el sufrimiento. ¿Ya? Obviamente que ya nunca más me invitaron, ¿ya? O sea, obviamente que, ¿no? Quitarle la magia y decirle que los animales no sufren, y efectivamente, entonces, en cambio, el ser humano sí sufre, doctores, porque es una reflexión del dolor. Por eso siempre decimos, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Las personas que tienen, esto le vamos a llamar un trastorno, ¿ya? Tienen una enfermedad, un tumor, ¿ya? Ese tumor va a generar dolor, etcétera, pero la pregunta es, ¿la persona puede seguir trabajando? Entonces, cuando la persona no tiene información, siempre se pone debajo, o sea, sufre pues. Pero hay personas que tienen dolor, sí, pero buscan el alivio del dolor y luego siguen haciendo sus cosas, porque la reflexión del dolor los lleva a otro tipo de conclusión. Entonces, cuando usted tenga un problema general, ya, los específicos obviamente hay que atenderlos, pregúntese, ¿qué voy a hacer con ese problema? ¿Qué quiero hacer? ¿No? ¿El problema es un motivo para decir no puedo? ¿O más bien el problema es un motivo, es una oportunidad para sacar una ventaja, para desarrollarse? ¿No? Entonces, esto es lo que se trabaja con los pacientes dentro de la terapia, ¿no? ¿Ya? Y el cuidado personal, por si acaso, este es el cuidado de enfermería. O sea, los cuidados paliativos siempre tienen personas que llevan a los pacientes, los bañan, ¿no? Los atienden específicamente. Esta imagen que están viendo acá, ¿qué les quiere decir? Porque yo he buscado imágenes para que represente lo que quiero decir. Estas caritas, ¿qué son?
Las emociones, correcto. Me quedé dormido viendo la película intensamente, les cuento. ¿De verdad? La película número 2, sí. ¿Tenía mucho sueño? Y yo creo que ese es el problema, ¿no? Incluso me han tomado fotos ahí mis hijos, todos riendo y yo estoy durmiendo. La función creo era muy tarde. No, aparte que las emociones uno ya las ve siempre, entonces cuando lo ves con dibujitos ya no genera mucho interés, por lo menos para mí. La graficación de ansiedad de esta manera, ¿cierto? Porque Sí. no es una emoción como tal. Sí, la están normalizando. ¿Usted también piensa eso? Sí, bueno, es que la ansiedad como tal es una expresión patológica del miedo. Ahora, el miedo que manifiestan ahí es un miedo patológico, pues, pero es un miedo de adolescente. ¿Ya? Si la persona dice que todos los miedos van a ser así, el adulto va a ser así, no, pues el adulto supongo que ya debe tener mecanismos para regular su miedo, ¿no? Eso, lo de la vergüenza sí me pareció interesante. Mira, hasta ahí me acuerdo. ¿Ya? Después de ahí así no me acuerdo mucho, pero sí, es que la vergüenza es el qué dirán, ¿no? Y que por eso no participo, no digo las cosas, y cuando digo algo, antes que ver el verbo, ya, ¡ay, qué roche! Entonces, ese es anticiparse. Ya, por ahí podría estar en lo cierto. Bien, doctores, miren, existe, ya estamos terminando la clase, intervención psicológica en personas con enfermedades crónicas y con enfermedades terminales. Ustedes lo van a leer con atención, pero yo he subrayado, he puesto en negrita lo que se trabaja. Miren, con los pacientes crónicos, por ejemplo, los pacientes con hipertensión, diabetes, etcétera, lo que se hace es ayudar a que disminuyan sus estados emocionales negativos. ¿Ya? Eso es básicamente terapia. En el caso de los pacientes terminales, no se puede hacer este trabajo si no se trabajan los pensamientos, ¿no? En este tema de los pensamientos es, ¿no? Tener cáncer es sinónimo de muerte, ¿ya? Y se trabaja ese pensamiento, ¿no? ¿Qué significa trabajar? Significa decir, ¿y por qué piensa? ¿De dónde viene esa idea? ¿Ha conocido usted personas? ¿Qué pasó con esas personas? ¿No? Y usted le muestra testimonios de otras personas que tuvieron situaciones diferentes. Muy bien, pero terminamos la clase mencionando que todo médico debe saber que cuando atiende a pacientes terminales debe esperar 5 reacciones en estos pacientes, que son las etapas del duelo que fueron explicadas por Elizabeth Kubler-Ross. Así es que si en el examen final y en el examen para la vida, que es lo más importante, se le pregunta cuáles son las ideas o las emociones que tienen los pacientes crónicos o terminales, usted debe mencionar por lo menos alguno de estos 5. Miren, lo primero que sucede cuando un paciente recibe esta noticia es la negación. ¿Qué es la negación? La negación es un mecanismo de defensa, doctores. Así como existe una inmunidad biológica, así existe una inmunidad psíquica. La inmunidad psíquica lo que hace es evitar que el sistema psicológico colapse, ¿ya? Entonces utiliza mecanismos mentales, que es la negación, ¿no? Si se pierde un celular y le digo, usted lo tiene, ya, es probable que usted no lo tenga, pero lo primero que va a padecer es la negación, ¿no? En todas las situaciones complicadas siempre suele negarse. Entonces, ¿qué suele hacer el paciente? Busca, como debe ser también, opiniones auxiliares, ¿no? Otras opiniones médicas, hasta que le dicen que efectivamente tiene un cáncer. Entonces, termina esta etapa cuando hay una aceptación parcial de la realidad. Es decir, el paciente acepta, ¿no? Segundo, en algún momento del tratamiento, generalmente inicial, el paciente va a tener ira o cólera, ¿no? Esta cólera está fundamentada en una aparente comparación. ¿Por qué me pasó a mí, no? ¿Por qué no a otras personas? ¿No? Yo conocí a un paciente que decía que conocimos haciendo música,
me decía, oye, mira, ¿tú has visto la vida de Charly García? La vida de Mick Jagger, para hablarles de personajes legendarios que no sé si ustedes han escuchado, ya, pero son rockeros. Todos ellos tienen un término, dice, son sobrevivientes a ellos mismos. O sea, no saben por qué están vivos, porque han hecho de todo lo que pueda generarles una enfermedad, pero no están enfermos. Y entonces el paciente dice, mira, yo me he cuidado y mira lo que me pasa, ¿no? Entonces, la ira termina cuando la persona se hace cargo. Esta es una palabra interesante, doctores, que no solamente viene para los pacientes terminales, sino para todo adulto. Todo adulto tiene que hacerse cargo. ¿Qué significa hacerse cargo? Es asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces, cuando un paciente dice, voy a ir a terapia, o a quimioterapia, etc., es hacerse cargo de la situación. Si en algún momento, doctores, si en algún momento ustedes han desaprobado un curso, ustedes se vuelven a matricular. Porque puede aparecer una idea, que es una idea de mecanismo de defensa, que dicen, no, pues no lo llevo, lo pateo, y lo llevan, pues, no sé, pues después de un año, ¿no? No sé si se puede. Ya, bueno, no sé, en algunos casos dicen que los alumnos no es obligatorio, no sé, pero aparece esa idea, ¿no? La idea es hacerse cargo. ¿Qué significa hacerse cargo? Decir, ya, lo voy a llevar, pero no solamente me vuelvo a matricular, sino tengo que identificar el por qué me fue mal. Fue por inasistencias, fue porque no hice mi trabajo a tiempo, fue porque preferí otro curso, que es a veces lo que sucede, ¿no? Entonces, esta es la segunda parte. La tercera parte, doctores, de un paciente con enfermedades terminales es el pedirle al médico, ¿ya?, cómo puede hacer para prolongar su vida algunos días. Yo conocí el caso de un paciente que le pedía al médico que lo ayude a llegar al matrimonio de su hija. Es un pedido tan fuerte, doctores, que el médico le dijo, sí, vamos a trabajar en eso. No se conmovió, lo importante es que lo entendió, pero ¿cuál será pues la motivación de un papá que ve que para su hija una de las cosas más bonitas que le va a pasar es que se case, ¿no? Entonces quería acompañarlo. Entonces ese es el tema del pacto de negociación, y para eso el paciente dice, yo me voy a cuidar, yo voy a poner de mi parte, pero doctor, ayúdeme en eso, ¿no? Entonces es una etapa, pero digamos, tanto consumo de energía y trabajo le genera el tratamiento, que viene la depresión clínica. ¿Ya? La depresión, doctores, que estamos mencionando aquí, no es el síndrome depresivo, no es que haya anedonia, ¿no?, sino que hay un desgaste, y por lo tanto el sistema psíquico reacciona con tristeza, que muchas veces puede llevar al paciente a atentar contra su vida, ¿no? Pero cuando se trabaja en lo que se llama la atención personal al paciente, o el cuidado paliativo, nosotros vemos que la última fase es la fase de aceptación, donde el paciente ya trabajó la información, doctores. La persona en ese acompañamiento ya sabe lo que va a suceder luego. Por eso que cuando una persona, un paciente terminal, sabe lo que va a suceder, no le tiene miedo a la muerte. Y ahí nuevamente la muerte no existe. O sea, la muerte es una invención mental del miedo que tenemos a perder la vida. O sea, la muerte es un proceso, pero no es un sujeto, no es una entidad, no es un síntoma. Y eso lo entiende el paciente. Por eso que el paciente dice, veíamos un paciente y le trajimos el álbum de fotos, o sea, por celular, ¿no? Le trajeron una laptop, trajeron un chip, una memoria, donde tenían todas sus fotos, y él iba eligiendo cuál es la foto que quisiera tener, que se muestre el día de su velorio, ¿no? Porque había decidido que el cajón, el féretro, esté tapado, esté cerrado, perdón, y solo mostrar su mejor foto, que así quiere que lo recuerde, ¿no? Y también incluso estaba con su hermano, eran mellizos, sí, y su hermano le decía, ya sé, oye, ¿por qué no pones en tu epitafio? El epitafio es el marco, digamos, de
de la lápida, ¿no? Decían, mejor pon aquí sigue descansando Walter, ¿no? Porque siempre había sido flojo. Entonces mejor pon acá sigue descansando. Y le parecía interesante, miren cómo la persona había aceptado. Por eso, doctores, ya para terminar, la pregunta es, cuando hay un velorio, ¿usted va a despedirse del muerto o del cadáver? Bueno, depende de cómo murió también. ¿Del muerto o del cadáver? Porque si es así, cuando se trata de pacientes terminales, tú ya te vas despidiendo cuando está enfermo. Ya. Cuando mi abuelita estaba falleciendo, hemos tenido como 1000 despedidas con él antes de que falleciera. Es todo un proceso que tienes en el que te despides, porque los pacientes terminales no terminan de morir así al toque. Es bien, son como que los días más críticos al final. Entonces, ya cuando el velorio ya pues queda el cadáver, porque ya te despediste, ¿sí? Ya te hiciste la idea de que se va a ir. Entonces usted cuando, digamos, fue el velorio, ¿iban a despedirse del muerto o del cadáver? ¿El muerto? Sería. Es una pregunta, ¿no es cierto? Bien, a ver, el tema más o menos es así, ¿no? Cuando falleció mi papá, bueno, es un tema difícil, ¿no? Porque justo es uno de los casos que me llevó a dejar yo estuve más o menos como 4 años alejado de la docencia, haciendo práctica clínica, porque mi papá fallece cuando yo estaba dictando una clase. Entonces para mí era muy difícil volver a dictar una clase, ¿no? Pues es un tema difícil que estuve en apoyo con otra colega y bueno, se solucionó el tema, ¿no? Pero como siempre le digo, no se olvida. O sea, el problema no debe olvidarse, debe estar acá, pero ya no te debe afectar. Bueno, cuando me daban el pésame me decían, ¿cuánto lo siento? Yo decía, ¿de verdad lo siente? No sé si le pasa. ¿De verdad lo sentirá? ¿No? Mis más sentidas condolencias. Yo a veces decía, ¿qué es una condolencia? O sea, me ponía en un periodo así pues de hipercrítico, ¿no? Entonces me di cuenta, doctores, que la mayoría de personas van a despedirse del cadáver. El cadáver, doctores, es el soma, es el cuerpo. No van a despedirse de quien en vida fue. Quien en vida fue es el muerto. Sí, doctor. Sí, tengo 2 preguntas. Sí, por favor. La primera es si sería normal que una persona decidiera optar por la eutanasia después de un proceso de aceptación. Ya. Y la otra, que recién se me ha ocurrido ahorita, ¿qué sería lo correcto que deberíamos decirle a, digamos, un amigo que ha fallecido su papá al momento en el que yo vaya a darle el pésame? Ya, hay 2 preguntas, ¿verdad? Ajá. Ya. En el tema de la eutanasia, vamos a ver aquí, con esto cerramos la clase, en el caso de Ana Estrada. Ustedes saben que es el caso de una persona, de una psicóloga, que tenía una enfermedad que le generaba problemas musculares, ya no podía deglutir, incluso estaba sufriendo. Y el Poder Judicial admitió la eutanasia, pero eso tenía un problema para los médicos, porque en nuestra ley no está permitida. Entonces vamos a escuchar lo que dijo el responsable del colegio médico. Ahí vamos a responder a su pregunta, ¿ya? Lo segundo es decirle lo que usted siente, es como declararse, si me permiten el término opuesto, declarar el amor a una persona, ¿no? Su afecto, es decir lo que siente, y eso es decir lo que siente. Yo lo veía, ¿sabe, doctores? No en la palabra, sino lo veía en el abrazo. Ahí es donde yo veía si la persona lo sentía o no. Porque hay familiares, por ejemplo, que están muy cercanos, pero no tienen ese sentimiento. Y usted a veces se pregunta, oye, un paciente me preguntaba, falleció su mamá, y dice, ¿y por qué yo no siento lo que mis hermanos sienten? Bueno, esa es una pregunta que es privada de él, que debe analizarse, ¿no? Lo importante es decirle lo que usted quiere decirle, ¿ya? Y con su contacto usted va a demostrar lo que realmente quiere decirle. Esa es la respuesta, ¿ya? Bien, vamos a ver qué dice sobre la eutanasia, ¿ya? En el caso de la eutanasia, doctores, los pacientes quieren que se interrumpa la vida. ¿Pero por qué? Por 2 cosas. Por el sufrimiento que tienen, que es la reflexión del dolor, ¿ya? Y por otro lado, es que no reciben cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos, doctores, están hechos para que el paciente no tenga dolor. Entonces, cuando el pedido de interrupción de la vida es
desde que le dieron el diagnóstico, es porque la persona tiene mucho miedo. ¿Quién trabajó ese miedo? Entonces, por eso que el cuidado paliativo requiere un entrenamiento, para que la persona sepa que se le va a atender incluso hasta con morfina, que es es un opiáceo, pues, donde la persona tiene, digamos, se disminuye el dolor y hay una sedación paliativa, también le llaman, ¿no? Vamos a escuchar este testimonio. Volvió la quincena del ahorro BBVA. Abre tu cuenta y llévate al instante un set Tramontina de diseño italiano. Era el Colegio Médico del Perú y es por eso que le damos la bienvenida al vicedecano del colegio, el doctor Alfredo Celis. Bienvenido a Tiempo Real. Muchísimas gracias por invitarme a su programa para hablar de un tema tan interesante como es el caso de la señorita Ana Estrada. Y es justamente importante saber cuál es la posición, como indicábamos, del Colegio Médico ante este fallo judicial que ya faculta para que pueda realizarse un protocolo, incluso en este caso en especial para que se pueda realizar la eutanasia a Ana Estrada. El Colegio Médico dejó sentada su posición a inicios del 2020, cuando a requerimiento de la Defensoría del Pueblo se pidió opinión en el sentido de si el Colegio Médico apoyaba la petición de Ana Estrada en su derecho a una muerte digna. Yo creo que nadie se puede oponer a este derecho a tener una muerte digna. Y el colegio contestó en ese sentido, diciendo que apoyaba el pedido de Ana Estrada en su derecho a una muerte digna, pero no bajo el concepto de eutanasia, sino de otro concepto que es ortotanasia. Y aquí deberíamos precisar lo siguiente: ¿qué cosa es muerte digna? Muerte digna es aquella que se produce con los cuidados y alivios médicos o no médicos necesarios y con los consuelos humanos posibles. Esto significa que es ayudar, acompañar, atender a la persona en este proceso biológico natural de la muerte. Pero ¿qué es eutanasia? Eutanasia es provocar la muerte de una persona o de una persona con una enfermedad incurable a su solicitud expresa y consciente para aliviar su sufrimiento por la enfermedad que padece. Entonces es totalmente diferente al concepto de muerte digna, porque muerte digna tú acompañas, alivias, ayudas, le das los cuidados necesarios. En el caso de eutanasia tú terminas con la vida de la persona. ¿Se entendió, doctor? ¿Ya? Es decir, la eutanasia es la interrupción de la vida. La ortotanasia es acompañar con todos los cuidados paliativos hasta el fin natural de la vida. Entonces, ojo que yo interrumpo ahí el video, ustedes lo pueden revisar porque es un video extenso y ya el tiempo no nos da, pues tenemos que hacer el caso clínico. ¿Ya? Pero lo que quiere decir es que el colegio médico puso esa explicación, pero el juez finalmente dijo que tenemos que darle la muerte digna. Para el colegio médico, muerte digna es la muerte natural. Para la señora, muerte digna es interrumpir la vida por el sufrimiento. Lo que se hizo es que a los médicos que generaron la eutanasia no se les iba a sancionar, porque ese era lo que el colegio médico preveía, que como no está permitido en la legislación la eutanasia, las personas que la generan son, digamos, punibles de pena privativa de la libertad, ¿no? De estar en la cárcel. Entonces aquí el concepto de ortotanasia sería un concepto que hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Finalmente, doctores, aparte de eutanasia y ortotanasia, es la muerte digna, doctores. O sea, ya no se puede hacer nada con la enfermedad, pero se le acompaña, se tiene compasión, se le da tratamiento analgésico y se evita el sufrimiento. ¿Cómo se disminuye el sufrimiento? Dándole información sobre lo que va a suceder con su enfermedad. Entonces los pacientes tienen menos miedo, ¿ya?
tienen una percepción objetiva, entre comillas, de la realidad, y por lo tanto no debería existir la muerte. Porque la muerte ya no sería una condición, la muerte es el final de un proceso, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en la mente el temor a la muerte, es porque la muerte tiene, digamos, un componente emocional, hay un miedo. Entonces nosotros queremos evitar ese miedo, queremos evitar el dolor, pero existen tratamientos paliativos para combatir el dolor físico y el sufrimiento. ¿Ya? Muy bien, doctores, no sé si hay una pregunta. Primero respondíamos su pregunta, doctor. Usted que hizo dos preguntas, ¿sí? ¿Se respondió? Ya. Bien, entonces, 5 minutos las personas que deseen salir a los servicios. Inmediatamente nos vamos al caso clínico. ¿Ya? Y voy a pasar lista también. Terreno familiar y motivo de consulta. Y luego las 6 áreas. Hasta ahí termina el examen mental. Entonces el examen mental, vamos a llamarle 1 aquí, ¿ya? Y 2 es el diagnóstico presuntivo. O sea, el diagnóstico presuntivo no es parte del examen mental, ¿ya? Es diferente. Es decir, a ustedes se les puede preguntar, realice el diagnóstico presuntivo y su respectiva justificación. No, por eso. 2 es independiente a 1. O sea, el examen mental termina en el área contextual. Nada más. Yo te pregunto, pues. Y otro instrumento, vamos a llamarlo así, es el diagnóstico presuntivo. Por lo tanto, usted puede hacer, doctor o doctora, diagnóstico presuntivo sin necesidad de examen mental, que es lo que usualmente se hace. Pero nosotros le hemos dado el examen mental porque en el curso de geriatría sí necesitan tener este procedimiento, conocer este procedimiento. Entonces, no sé si se entendió que son 2 instrumentos independientes. Ahora, si usted desde el punto de vista de su entrenamiento profesional quiere hacer el examen mental y llegar a un diagnóstico, sí tiene sentido, pero para nuestro curso son herramientas independientes. ¿Ya? ¿Hasta ahí? Sí. Depende de la pregunta, entonces. Una de las preguntas que te piden examen mental y Sí. En un examen, si se completa el examen mental y de paso le damos un diagnóstico, ¿habría problema? Bueno, el problema va a ser que va a tener menos tiempo para la siguiente pregunta. ¿Ya? Es decir, yo se los voy a volver a recordar, se los voy a insistir cuando en el examen se le diga, por ejemplo, ponga un ejemplo, usted pone un ejemplo. Estoy hablando del examen final, porque acá en el examen de casos clínicos no hay ejemplos, todo es en función al caso clínico. Si no se les dice que pongan ejemplos y usted pone ejemplos, no se le va a considerar. Repito, no sé si se entendió. Para el examen final, si a ustedes le dicen y además coloque un ejemplo, se va a calificar lo que se le está pidiendo. Pero si no se los pide que ponga un ejemplo, no lo coloque, simplemente. ¿Y por qué se hace, doctores? Porque cuando se pide un ejemplo es para demostrar que el estudiante no solamente conoce el concepto, sino que lo puede llevar a un caso específico, porque el sílabo me pide eso. Pero en otros casos me pide, por ejemplo, ¿cuáles son los procedimientos que incluyen todo cuidado paliativo? Lo vemos el día de hoy. ¿Cuántos son? Sí. Correcto. Bien. Explique cada uno de ellos. Ya, profesor, pero no, ¿qué desea? Quiero reclamar, profesor, que me faltan unos puntos. A ver, doctor, vamos a ver. No me ha calificado esto. ¿Cómo? A ver, voy a ver. Sí, acá dice ejemplo. Y veo, pero no se le pidió. No, pero ya puse. No, doctora, no le puedo calificar, pues no se le pide ejemplo. Se le está pidiendo que explique un procedimiento. ¿Ya? Entonces, es importante que lean bien la pregunta. Bien, y por último, yo estaba haciendo esta explicación porque el día del examen, la próxima semana, se les va a dar una hoja con un caso clínico y luego van a haber preguntas. ¿Ya? Unas preguntas van a ser resueltas individualmente y otra respuesta va a ser respondida de manera grupal. Sobre los grupos, el profesor ya viene con una idea de los grupos formados. ¿Ya? Así que estudien individualmente, nada más. No estudien en grupo, pues vamos a juntarnos porque nosotros vamos a hacer un grupo, no es así.
Ya estudian de manera individual. Y se les pide, como se les va a dar una hoja y hay preguntas, en ningún momento se les va a dar una hoja con esta estructura. Usted lo debe tener en la mente. Entonces le dice, realice el examen mental y la hoja está en blanco. ¿Qué hace usted? Se acuerda pues del formato. Pero no es que se acuerda viendo una hojita que está debajo, ahí no, sino que ya todo tiene que estar ahí en la mente. ¿Ya? Listo. 5 minutos más para que sigan con los casos, por favor. Camilo de 3 años, con su madre, 72 años, y su hermano menor. Hace unos meses presenció un asalto en la puerta de su casa, en la que resultó herido su hermano, quien guardaba su auto al llegar del fin de Semana Santo. Actualmente está pasando por un juicio por la tenencia de su hijo, lo cual lo ha dejado muy impactado a nivel emocional. Relata que siente miedo todo el día y confundido, se siente extraño por todo lo vivido. Se muestra ansioso con dolor en el pecho, menciona que no logra conciliar el sueño, se siente irritable, sensible y llora con facilidad. Ayer trabajaba en su laptop y apareció nuevamente en su mente la imagen de su hermano tirado en la pista con la pierna ensangrentada. Llegada la noche, exige que sus familiares estén en casa. Se irrita si no lo están. Cierra la puerta de la calle y observa la misma por la ventana del segundo piso cuando un carro se estaciona. Renato le comenta al médico que evita pasar por el estacionamiento del auto cuando su hermano está ausente. Ante la pregunta del médico, ¿desde cuándo siente el dolor en el pecho? Renato refiere que fue por el día del trabajo, cuando su hermano llegó con su auto de un full day en Lunahuaná. Viene a consulta porque desea ayuda para curar su dolor de pecho, poder dormir mejor, ya que menciona que no puede trabajar bien. Funciones fisiológicas, apetito disminuido, no tengo mucha hambre, no disfruto de la comida, dice el paciente. En la sed no hay cambios, de posiciones, normal, igual que siempre, sin problemas. Orina sin cambios, peso ha notado pérdida de peso en las últimas semanas, ha bajado 2 kilos. Sueño disminuido porque tiene pesadillas y no concilia el sueño, debe ser. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a hacer el análisis del caso clínico. Bien, comenzamos mencionando, a ver lo que dice en la pizarra, que es un paciente masculino de 35 años. ¿Ya? Su grado de instrucción, ¿cuál será? Superior completa. Su ocupación, gracias. Ocupación, traductor, ¿no? Lugar de nacimiento, en Trujillo. ¿Tienen algún dato más? Estado civil, soltero, correcto. Grado superior completo, estado civil soltero, profesión traductor. Excelente, muy bien. En antecedentes heredofamiliares, No requiere. correcto. Menciono aquí, subrayo la palabra heredo porque lo que se busca en el examen mental es que si hay algún dato genético que puede explicar su sintomatología. Entonces, a nivel antecedentes heredofamiliares no refiere diagnóstico, ¿no? De padre y madre. Bien, motivo de consulta. Dice que busca ayuda médica para curar su dolor de pecho y dormir mejor. Entonces, aquí están los dos datos, es decir, hay un dolor de pecho, subrayo aquí, o destaco, y problemas para dormir. En el área fisiológica, siempre debemos colocar 3 datos importantes. Nunca se olviden, doctores, ¿ya? ¿Cómo está el apetito? ¿Cómo está el sueño? Y si hay presencia de dolor. ¿Ya? Entonces, a nivel de apetito, está disminuido. ¿Ya? La paciente refiere apetito disminuido. El sueño, disminuido, interrumpido. Y hay un dolor de pecho. Bien. Aparte de estas dificultades, ¿hay algún otro síntoma fisiológico? Hablan del peso. Pérdida de peso. Ya, hay una pérdida de peso, correcto, muy bien, de 2 kilogramos aproximadamente. ¿Hay algún dato fisio distinto? Ya.
Listo, entonces ahí nos quedamos. En el área emocional siempre evaluamos ¿qué? ¿Qué evaluamos en el área emocional? La presencia de emociones y el estado de ánimo, que son los dos combustibles que movilizan la conducta. Recuerden que el área emocional está muy cerca del área fisiológica, ¿no? Esto lo vimos en los trastornos somáticos y también lo vimos en el trastorno de pánico. Está también cerca. Muy bien, a ver, dice miedo todo el día, pero ¿miedo a qué? No lo refiere el paciente, no lo dice, perdón, el caso clínico, pero aparentemente es un miedo generado por dos situaciones específicas, ¿no? El asalto a su hermano y un juicio por la tenencia de su hijo. Pero dice miedo todo el día, bueno, se admite. También está la presencia de irritabilidad, excelente, muy bien. ¿Y en qué momentos? ¿No? Sobre todo, dice, se muestra irritable, y eso viene en lo conductual, cuando quiere que todos los miembros de su familia estén en la casa antes de que oscurezca, ¿verdad? Y es muy sensible, dice, porque llora, ¿no? Llora con frecuencia. ¿Qué diríamos del estado de ánimo? ¿No? Recuerden que en el estado de ánimo siempre es la moneda que tiene dos caras patológicas. La cara manía y la cara depresiva. Pero cuando está al medio es que el ánimo está conservado. Aquí no nos dice mucho, solamente sabemos que tiene un problema, que está triste y llora todo el día, lo cual nos dice que hay un estado de ánimo abatido. Por lo menos podríamos decir eso, ¿no? Estado de ánimo abatido. ¿Ya? Lo que más llama la atención es que dice que tiene miedo todo el día. Entonces, obviamente que habría un desgaste en el estado de ánimo. Luego, a nivel cognitivo, ¿qué evaluamos? Siempre. Primero, el estado de conciencia. El estado de conciencia, procesos cognitivos básicos, procesos cognitivos superiores. Muy bien, a ver, sobre el estado de conciencia, si es un paciente que no duerme bien y está irritable, lo más probable, claro, que sea haya un estado de alerta. También podríamos decir que es un paciente, no lo menciona ahí, pero si no duerme bien y tiene miedo, significa que no está letárgico, ¿no? Porque en la letargia el paciente pues estaría más bien con el ánimo abatido, pero cuando hay miedo es activación. Entonces lo que podríamos poner que es un estado de alerta. Proceso cognitivo básico, dificultad para mantener la concentración en su trabajo, ya, correcto. Y a nivel de proceso cognitivo superior tiene aparición recurrente de imágenes intrusivas, o sea, hay un problema a nivel ya. Aquí es importante hacer esta aclaración. ¿Ya? La imagen que detona el miedo permanente tiene que ver con un recuerdo más que con una idea. ¿Ya? Repito, la persona está hiperalerta a que vuelva a suceder un hecho percibido como traumático. Por lo tanto, es un recuerdo. Entonces, ¿qué función estaría alterada? ¿No? La función de la memoria, porque el problema es la intensidad del recuerdo. ¿Y cuál sería la aparición? La aparición recurrente de imágenes intrusivas. ¿Ya? Eso son lo que le preocupa más a él, es la información que está en la memoria más que lo que pueda ocurrir. ¿Ya? Entonces podríamos decir dificultad para mantener concentración en el trabajo y presencia de recuerdos intrusivos. De recuerdos intrusivos. ¿Y memoria alterada? ¿También lo consideramos? No, de presencia de recuerdos intrusivos, y ahí estamos mencionando, o sea, si nosotros ponemos un problema de memoria, estamos hablando de que la función del CAR, ¿se acuerdan del CAR? Codificación, almacenamiento y recuperación están alteradas. Y ninguna de las tres por lo menos dice que está alterada. Lo que hay es un recuerdo patológico, vamos a llamarlo así. Entonces ponemos así, presencia de recuerdos intrusivos en los procesos cognitivos básicos. Y a nivel de procesos cognitivos superiores, sería la preocupación que vuelva a suceder el mismo hecho traumático. O sea, es una idea recurrente. ¿Ya? Y es una idea que se repite. Por lo tanto, podríamos estar hablando de una obsesión también. Pero aquí no lo manifiesta como tal, pero sí la presencia de una idea
de aparición del hecho traumático. ¿Ya? Bien, en el área conductual, miren, el área conductual, doctores, es qué hace la persona cuando tiene el síntoma principal. Por ejemplo, el dolor de pecho y el problema para dormir, ¿no? ¿Qué hace? Estos problemas del dolor de pecho y problemas para dormir estarán relacionados con el hecho traumático. Ya. Entonces, cuando hablamos del área de dificultad, perdón, del área conductual, es qué hace cuando tiene ese recuerdo intrusivo. Bueno, más que todo cierra la puerta de la calle. Muy bien, entonces ahí colocamos nosotros, cierra la puerta de la calle, Observa puerta de la calle, coma, observa la presencia de, o sea, está hiperalerta, pues, ¿no? Sería ahí, observación permanente de la calle. Ya. Además dice que evita pasar, le dice al médico, por el garaje, ¿no? Cuando no está el auto. Pero por el garaje del vecino, por su propio garaje, ¿no? Donde guarda el auto, porque ese fue el lugar donde asaltaron a su hermano. ¿Quiénes participan del síntoma? Del síntoma de la intrusión, ¿no? Todos los miembros de la casa, porque dice que se angustia cuando no están, o sea, cuando no está su hermano, cuando está su hijo y su mamá, y la madre del paciente. Pero también hay un problema a nivel cognitivo, no solamente la presencia de recuerdos intrusivos, que son de dos motivos, ¿no? Del asalto y del juicio, porque tiene un juicio por la tenencia de su hijo. Entonces, ¿quiénes están involucrados en el problema? También la pareja, ¿no? O sea, la madre del niño. ¿Listo? Y a nivel contextual, ¿en qué lugares aparecen estos síntomas? Principalmente en casa. En casa y en el estacionamiento. Asumiendo que el garaje es cerrado y el estacionamiento está afuera. Sí, claro, en la calle. Casa y en el estacionamiento particular, vamos a ponerle, de la casa. Ahora, el paciente dice que trabaja como traductor. Es más, está con su laptop trabajando y viene la aparición de los recuerdos intrusivos. Pero no nos dice dónde trabaja, ¿no? Aparentemente trabaja en su casa. Entonces seguimos mencionando la casa. Bien. ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo? Trastorno de estrés postraumático. Sí. Sí, doctor. Una consulta. Para diagnosticar el trastorno de estrés postraumático no se tenía que mencionar en el caso el tiempo en el cual aparecieron. 6 meses. Sí, claro. Todavía no estamos en la justificación. Todavía está. Aquí estamos colocando la aparición de los síntomas, ¿no? ¿Desde cuándo aparecen los síntomas? Tendríamos que hablar aquí, porque hay que haber varios síntomas, pero el dolor de pecho es lo que se pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo? Ya. El accidente, el asalto fue en Semana Santa de este año, y la aparición de sus síntomas dice que fue por el día del trabajo, cuando su hermano llega de Lunahuaná. Ese es en mayo. Ya. Semana Santa, abril, mayo, pasó un mes. Pero el DSM-5 nos decía que después de un mes aparecía la sintomatología. Un mes después del hecho traumático. Claro, para que sea trastorno de estrés agudo, la aparición de los síntomas son inmediatos. Inmediatos. Claro. Y recuerden que los pacientes nos dicen su problema y nosotros no podíamos decir, caramba, señor, dígame 6 meses para que coincida con... No, tenemos que recibirlo así como está. Ya. Hago un poquito el show para que... Ya. Entonces, los noto bien seguros de que es un trastorno de estrés postraumático. ¿Sí, doctorita? ¿Por qué sería trastorno de estrés postraumático? Porque hubo una situación que lo marcó y que cuando la recuerda, pues presenta la sintomatología.
Ya, interesante. Entonces lo que dice su compañera, revisemos el DSM-5 y dice lo siguiente. Primero se identifica la aparición de un hecho traumático. Ahora, ¿cuándo un hecho traumático califica para el trastorno? Cuando son... no, me refiero al tipo de situación, ahí lo dice. ¿Ya? No, a eso no se refiere al tipo de situación. Por ejemplo, fenómeno natural, ¿no? Accidente de tránsito, ¿no? Robos, ahí está. Ese es el hecho traumático, aparentemente fue un robo, aparentemente. Pero es más, es robo con herida, ¿no? Porque al hermano le hirieron. Claro que en el caso clínico no dicen qué pasó con el hermano, se ha ido una guaná, entonces el señor debe haber sido una herida, pues vamos a llamar superficial, felizmente. El segundo criterio, acá hay un hecho traumático, califica como un robo, es que el paciente, en este caso el paciente Renato, estuvo como testigo, o sea, presenció el hecho traumático. Y además es una persona que está vinculada afectivamente con la persona. Entonces califica como una persona, le llaman ahí en el DSM-5 acompañante, observador casual, ¿no? Ya. ¿Cuándo no califica el hecho traumático? Cuando lo ven, por ejemplo, por televisión, ¿no? Se enteró, por ejemplo, si su vecino, que vive a 3 casas, ¿no? Se entera que hubo esta situación porque lo pasaron por la tele, ¿ya? No calificaría porque no estuvo directamente en el momento del asalto y tampoco hay un vínculo afectivo, ¿no? Después aquí voy a hacer algunas precisiones, lo pongo como asterisco, ¿no? Bien, en segundo lugar, el síntoma principal es su dolor de pecho y problemas para dormir. ¿Cuándo aparece este problema? Eso es lo que usted como médico le pregunta. Claro, entonces, y además hay un tiempo de latencia. ¿Qué es lo que quiero colocar antes de que usted mencione lo que está... Colocar antes lo que usted ha mencionado? ¿Qué significa? Que el síntoma del dolor de pecho, del problema para dormir y otros más, no aparecieron inmediatamente después de ocurrido el asalto, sino que ocurrió un tiempo después. ¿Cuánto fue el tiempo más o menos? ¿No? Hablamos de semanas, ha sido más o menos 5 semanas aproximadamente. Bien, luego, ¿qué es lo que despierta su angustia, su miedo permanente? El recuerdo, es decir, la idea intrusiva, la intrusión. Luego, ¿qué hace la persona con esas imágenes recurrentes? ¿No? Hace que esté hiperalerta, por eso dice tiene miedo todo el día y está vigilando en el piso, en el segundo piso. Entonces hablamos de la segunda característica, que es la hiperalerta. Y evita, dice, pasar por el garaje, ¿no? Entonces hay la conducta de evitación. Ahora, ¿hay sintomatología orgánica? Sí. El dolor de pecho, o sea, hay sintomatología orgánica y hay presencia de miedo. Y también lo que dice el DSM-5 es que hay un trastorno cognitivo, por eso la persona dice, estoy confundido, dice algo por ahí, por acá vi en el caso, allá, confundido, se siente extraño. Entonces hay una distorsión cognitiva que está más relacionada con la desrealización. Entonces, por lo tanto, doctores, ¿por qué pongo un asterisco aquí? Así como el tiempo, que son semanas, el hecho traumático, nos dice el DSM-5, está asignado a personas que tienen una labor permanente como socorristas, policías, militares, personas que han participado de incendios, accidentes. Pero doctores, un paciente, por ejemplo, que vio que su familiar se atragantaba
ustedes le llaman trastorno por alimentos, no sé cómo le llaman esa denominación, y ve que la persona se está asfixiando, está en el piso pidiendo ayuda y nadie lo ayuda, no es un hecho traumático. Pero ¿qué dice el DSM-5? No es un accidente. Bueno, puede calificar como un accidente, ¿ya? Es decir, yo pongo un asterisco porque hay toda situación que amenaza la vida de una persona es considerado un hecho traumático, igual que el tiempo de las semanas. Entonces, no siempre vamos a tener un paciente que califica con todos los requerimientos. Debe ser paciente, es más, de repente sucedió lo que dice el manual, pero no es lo que el paciente nos dice. Lo que ayuda al diagnóstico presuntivo es la totalidad de los criterios. Cuando vemos la totalidad de los criterios y vemos algunos datos que no encajan, pero siempre sigue siendo un trastorno de estrés postraumático. ¿Cuál sería la otra hipótesis? Porque una pregunta que me gusta hacer siempre, no sé si se los digo en serio, no es por lo que dejarlos preocupados, es que los estudiantes probablemente dicen, ya, es tal cosa, ¿no? Pero cuando yo les pregunto, mencione 2 hipótesis diagnósticas, ¿cuál podría ser otro diagnóstico? ¿Podría ser un trastorno obsesivo compulsivo? Ya, usted tendría que decir por qué. Por la compulsión que tiene la conducta, como describe, pero también habría cosas que podrían Claro, aquí ¿cuál sería la compulsión? Evitar no sería una compulsión. De repente usted dice cerrar la puerta, que podría ser un toque de ¿qué? De control. Revisar. Podría ser, pero tendríamos que ver la idea obsesiva si es una imagen, pero aquí hay un hecho traumático. ¿Ya? Yo vi un caso, rápidamente lo digo, de un enfermero, ¿ya? Que una de sus guardias atiende a muchas personas y luego, después de un mes, se entera que el paciente que había atendido había fallecido de tuberculosis, o sea, era un paciente con TBC. Y inexplicablemente, después de un tiempo, el enfermero quería cambiar sus guardias de la noche, no las guardias de día, las guardias de noche, y como no podía, se metía al baño y salía, iba al baño y salía. Cuando un colega entra al baño de varones y se da cuenta que se enjuagaba con un colutorio, con listerines, y así estaba, cada cierto tiempo entraba, se enjuagaba y salía. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de estrés postraumático? Al toque, eso nos va a ir a mixto. Habría que investigar de los dos. De las dos son hipótesis diagnósticas, ¿no es cierto? Porque en su mente la persona, luego ya que se exploró, la persona relacionaba el haber atendido al paciente con un posible contagio. Y aun cuando se hizo la prueba para ver si tenía TBC y salió negativo, algunos decían, pero es un paciente somatomorfo entonces, porque le han dicho que no tiene y sigue teniendo los síntomas. Entonces, doctores, por eso que es importante todos los criterios, o sea, el tiempo de cómo ocurre, pero es importante tener los 3 criterios, los 3 hipótesis, ¿ya? Tantos casos van a haber de ese tipo, doctores, que van a darse cuenta que poco a poco hay ciertas características que al ojo ya comienzan a salir, ¿no? Ya, bien, no sé si hay alguna pregunta sobre el caso clínico. Es un trastorno de estrés postraumático, efectivamente. Ahora, recuerden, hay una lectura que dice que no todo paciente que ha experimentado un hecho traumático desarrolla trastorno de estrés postraumático. ¿De qué va a depender? De la personalidad. Y acá hay un factor que no está mencionado aquí, que es el tema del juicio. El juicio no amenaza su vida, pero sí está relacionado con la sintomatología, con la preocupación. Entonces, por eso, doctores, que en el examen, ojo, tampoco podemos hacerle, como se dice, la vida fácil, de que se le dice todo especificadito ya para que el chico no sufra. No, hay que leer bien, ¿ya? Pero eso sí, el examen no está hecho con trampa, eso sí, no está hecho, ¿ya? Y los casos que vamos a presentar son casos que han existido. Ahí nos quedamos, doctor.